que es muy importante lo que ha hecho esta vez el municipio de Puerto Viejo, que habernos dado la oportunidad de poder representar la ciudad con todos los productos que tenemos aquí en una feria tan importante como es la feria en la ciudad de Miami. Esto es un paso para estar en una de las ferias más grandes de alimentos y bebidas en Estados Unidos, y felicito a Puerto Viejo por tener esta visión futurística donde van a ver los frutos muy pronto, y felicito a los empresarios que han decidido estar presentes, y como ecuatoriana me llena de orgullo. Felicidades por esta idea. Entonces creo que me voy feliz porque la verdad que tienen demasiado buenos productos y me siento orgullosa de que sean del Ecuador. Bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. La eliminación del subsidio al diésel, quizás el combustible más popular y sobre todo por su utilidad en el ámbito comercial en materia de transportación pública, tanto la urbana como la intercantonal, interprovincial, intraprovincial y además, pues como todos sabemos, la transportación comercial que está en la pesada, en la liviana, la mixta y lo propio en los expresos escolares. Para analizar este tema que ha generado polémica también la convocatoria a un paro nacional por parte de la CONAIE y algunos sectores indígenas, hemos invitado a Napoleón Cabrera. Él es el presidente de la Confederación Nacional de Transporte Terrestre, que aglutina a las distintas agrupaciones y gremios de este sector en sus diferentes áreas. Napoleón, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido al Purgatorio. Buenos días, muchísimas gracias, estimado Jorge. Como siempre, la Confederación Nacional que me honro en representar, predispuesta a responder todas las inquietudes de la prensa nacional. Gracias a usted por su tiempo, Napoleón. Hablemos de la eliminación de este subsidio. Según los últimos datos publicados, más de 53.000 millones de dólares en los últimos 15 o 20 años se destinaron para el subsidio de combustibles, al menos 22.000 millones en el caso del diésel. El gobierno, en contraparte, ha anunciado y además ejecutado el pago de compensaciones, 1.800 dólares mensuales hasta por 8 meses aproximadamente, con la opción de ampliar esa bonificación 4 meses más a la transportación urbana, intercantonal, interprovincial e intraprovincial. También se ha anunciado una compensación a el transporte comercial, y allí entran ustedes como livianos, mixtos, el transporte pesado, expresos escolares. Pero, ¿cuál es el monto que el gobierno va a entregarles a ustedes en este caso? ¿Y por cuánto tiempo? Se había hablado solamente de 3 o 4 meses. ¿Cómo queda eso finalmente? Bueno, la eliminación del subsidio al diésel ha sido un golpe bastante duro a la economía de la transportación ecuatoriana, y eso lo han expresado todas las federaciones nacionales agrupadas dentro de la Confederación, y es por ello que luego de analizar la medida, tomaron la decisión y tomamos la decisión de sentarnos en mesas de diálogo con el gobierno nacional para buscar mecanismos de compensación a este impacto generado por el incremento del precio del galón de diésel en $1 aproximadamente. Y es así que el transporte público de pasajeros, el interprovincial, el intercantonal y el transporte urbano fueron los primeros en recibir compensaciones. Cuando hablamos de las grandes ciudades como Quito y Guayaquil, el transporte urbano estaría recibiendo una compensación de $700 mensuales por cada una de las unidades y sus propietarios, mientras que los otros transportes interprovincial e intra
e intercantonal, ellos estarían recibiendo compensaciones de 1.000 a 1.800 dólares. Inicialmente se fijaron espacios de tiempo promedio de 6 meses y finalmente se los redujo a 4 a pedido de los propios compañeros de las modalidades de transporte intraprovincial e intracantonal. Esto tomando como ejemplo y como referente el consumo promedio de combustible. La diferencia entre el uno y el otro, el transporte urbano lo hace al interior de su cantón, mientras que las otras modalidades salen de sus geografías cantonales, provinciales y a veces de carácter nacional en su gran número de flota vehicular. Sin embargo, el gobierno ha dicho que esto tiene un espacio de tiempo en el que se va a aplicar. Bien, hasta ahí las compensaciones caminaban para el transporte público. El martes de esta semana, la Confederación se reunió con el ministro Roberto Luque en la ciudad de Machala, en la provincia del Oro, porque si bien es cierto que el transporte comercial está expuesto a las leyes de mercado, esto es de libre oferta y demanda, sin embargo, el transporte al salir a las calles o carreteras de un momento al otro con el incremento del galón de diésel, va a sentir el impacto, va a sentir desaceleración en la prestación de sus servicios y al mismo tiempo, en lo poco de trabajo que se genere, va a expresar un incremento en sus servicios. En estas contemplaciones, el ministro de Transporte aceptó el planteamiento de que las compensaciones deberían darse para todas las modalidades de transporte. Y es así que se acordó un capital inicial de 30 millones de dólares para el transporte pesado, para el transporte escolar institucional, para el transporte mixto y el transporte turístico. En el caso de los tres modalidades, con excepción del transporte pesado, los valores están en 300 dólares, mientras que en el caso del transporte pesado se va a realizar algunos análisis complementarios para variar la cantidad que estaría oscilando aproximadamente en un promedio de 600 dólares mensuales durante los 3 primeros meses iniciales. Esto hasta que la Agencia Nacional elabore estas metodologías de piso tarifario o deberá ampliarse los meses de compensación si es que no concluye la Agencia Nacional en este tiempo, porque como usted verá el panorama, estimado Jorge, tiene que establecer las metodologías tarifarias de todas las modalidades del transporte. Y una metodología entiende un sinnúmero de componentes técnicos, legales, que obviamente va a tomar el tiempo correspondiente. Sin embargo, en este transcurso de tiempo no habrá incremento de tarifas, no habrá incremento de pasajes de un solo centavo para los usuarios. Y esto es el compromiso de la transportación ecuatoriana, porque para eso nos sentamos en mesas de diálogo y aceptamos las compensaciones que el gobierno ofreció. Unas se negociaron, se pulieron, pero en definitiva están aceptadas. Este es el acuerdo al que se llegó y por eso es que el día lunes, luego de recabar los criterios de todas las federaciones, la Confederación hizo el anuncio oficial de que no habrá paralizaciones en ninguna de nuestras modalidades de transporte. Hemos podido advertir algunas paralizaciones parciales que se dieron en algunas provincias del país y esto se debe al universo del transporte pesado. El transporte pesado sobrepasa las 150.000 unidades en el país y de estas unas 50.000 más o menos forman parte de la Federación de Transporte Pesado de FENATRAPE, que es parte de la Confederación, mientras que las otras tienen estructuras de uniones, de cámaras, de asociaciones conformadas en una, dos provincias, etcétera. Y sin embargo, nosotros respetamos la libertad de asociación y ellos también se han sentado en algunas ocasiones ya en estas horas para conversar con el gobierno
y buscar también beneficios de compensación que creemos que es el camino idóneo en estos momentos de crisis que vive el país. No hay que descuidar ni olvidar que fuimos nosotros como Confederación los que levantamos la alerta cuando empezó a crecer el índice de inseguridad en las calles y carreteras y se crearon las mesas de seguridad. Más de 64 mesas de seguridad llevamos hasta el momento. A un inicio, nuestros compañeros de otras organizaciones que no son de la Confederación se mostraban un tanto escépticos y decían que no iban a generar resultados con las experiencias del pasado. En el gobierno de Lazo pasamos 8 meses sentados y no alcanzamos ninguna compensación y por eso se dijo que la dirigencia se vendió, que el gobierno los compró, pero en un solo acto en la gobernación del Guayas, cuando el presidente Lazo dijo que no había compensaciones, yo como vocero oficial de la transportación le dije que me daba pena haberme sentado con un presidente mentiroso y la prensa lo dio cuenta de mis pronunciamientos. En este sentido, nosotros como transportación ecuatoriana estamos convencidos de que esa lucha que levantamos en las mesas de seguridad es por una guerra interna que llevamos al interior del país en busca de un solo objetivo, de la seguridad en las carreteras, en donde nuestros compañeros han sido asaltados, extorsionados, asesinados, muchos de ellos. Y obviamente el gobierno, desde esas mesas se generaron resultados importantes, como la entrega de 124 patrulleros. Se logró fijar 25 rutas viales como ejes viales críticos. A ellos se asignó a los patrulleros para el control vial. Echamos abajo los radares truchos que también se prestaban para la extorsión de los transportistas, así como esas campañas o supuestos controles en los ejes viales que no servían para nada, si se amparaban más bien unidades a altas horas de la noche que luego de ese control eran asaltados. Es decir, se realizaron un sinnúmero de acciones, se levantaron operativos CAMEX y todo eso tenemos la obligación nosotros de garantizarle al transportista como una acción que busque darle seguridad para el cumplimiento normal de sus actividades. Por eso decíamos, sí se lograron resultados en las mesas técnicas, si bien es cierto, no se ha logrado eliminar la inseguridad todavía, amerita que el gobierno redoble esfuerzos, entregue mayores recursos y hoy el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está asignando 10 millones de dólares más a la Dirección Nacional de Tránsito para la compra de una nueva flota de patrulleros y flota de motos que van a venir a reforzar el control en estos ejes viales críticos. Es Ahora, decir, es un logro. sí, bien, pero Napoleón, eso en la práctica al final termina siendo una bonificación para esta coyuntura. Han dicho 8 meses hasta 4 meses adicionales. Sin embargo, el mismo decreto ejecutivo que eliminó el subsidio al diésel señala que este aumento de $1 aproximadamente, porque ha pasado de 1,80 a 2,80, será hasta diciembre de este año. Es decir, ese valor fijo de 2,80 será hasta diciembre de este año, porque desde enero del 26 el sistema va a homologarse. ¿Por qué hablo de homologación? Porque el sistema de bandas ya se aplica para Ecopaís y también para Extra. Un caso totalmente distinto, como usted lo sabe, es el caso de la Super, porque es un precio liberado. Entonces, de acuerdo al precio internacional del petróleo, pasaría el diésel también a ajustarse a ese sistema de bandas. Es decir, que no podrá bajar su precio en más de el 10% y tampoco podrá aumentarse en más del 5%. Eso es lo que ya está vigente incluso para estos combustibles que hemos citado, que también son populares, pero que cuestan un poco más hoy por hoy frente al diésel. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Ustedes están de acuerdo con ese punto que ya sería concluyente? Porque hoy tenemos la coyuntura, que es la compensación, ¿no? Antes se hablaba de la focalización, pero si ya pasan al sistema de bandas, hasta allí llega el agua, ¿no? Bueno, hoy hace pocos minutos le escuché en algún medio nacional
televisivo a la viceministra de Energía expresar que el sistema de bandas que se está pensando implementar para el tema del diésel y mostró un ejemplo de lo que va a ocurrir en los 3 primeros meses desde diciembre, es decir, enero, febrero y marzo del próximo año, sería una banda de flotación con aproximadamente de 5 centavos más o 5 centavos menos, pero que el precio del diésel no se incrementaría más allá de lo que está inicialmente fijado. Esa es la aclaración que salió brevemente a dar la viceministra de Energía, le logré ver en los últimos minutos, pero sin embargo nosotros ya hemos alertado sobre esta situación también al gobierno nacional, porque lo que usted comenta es verdad, en las gasolinas eso es lo que está pasando y hoy por hoy ya el precio de la gasolina está a precios internacionales. Sin embargo, el gobierno nacional deberá garantizarnos si estos precios internacionales que está fijando para los combustibles en el país implica que también tiene que mejorarse la calidad de los combustibles, porque nuestros países vecinos, Colombia y Perú, tienen Euro 4 y Euro 5. El nuestro es el peor de la región y no creemos que estas bandas de flotación nosotros vayamos a dejarles suelto porque a lo mejor en algún momento de crisis por el tema del precio del barril del petróleo, con tantos fenómenos internacionales que se están dando, unos de carácter natural y otros de carácter de conflictos que se generan en Medio Oriente y que inciden directamente en nuestras bandas de precios, y eso ya lo estamos sintiendo en la gasolina, vaya a darse en el diésel, porque eso sería terrible. En esos casos, las metodologías de piso tarifario de la Agencia Nacional de Tránsito tendrían duración de semanas o apenas de un mes y nuevamente deberían cambiarse porque va a estar en una rotación permanente. Yo quiero apostarle al positivismo, quiero apostarle a la esperanza de que este país, con este ahorro de los 1.200 millones de dólares aproximadamente, pueda reactivarse, pueda volverse más productivo, competitivo, y esto genere mejoras en la economía del Ecuador. Yo creo que esa también es la esperanza del gobierno nacional y por eso es que se ha fijado unos meses de promedio para entregar la compensación, porque necesaria y obligatoriamente el momento que se terminan las compensaciones es porque ya deben estar vigentes las metodologías del piso tarifario, pero también tiene que estar vigente la decisión política para hacer respetar esas bandas, perdón, esos pisos tarifarios que fije el máximo organismo de tránsito que regula y planifica el tránsito, que es la Agencia Nacional. Porque aquí ya vemos pronunciamientos de algunos alcaldes de ciertas capitales de provincia en donde ya están diciendo, yo no voy a incrementar el precio de las tarifas del transporte público. Y entonces resulta que el transportista se encuentra en la mitad de un sándwich, en donde los dos poderes, el uno, el Estado ecuatoriano a través del gobierno nacional y el otro, el municipal, el uno dice sí, el otro dice no, como ha pasado hasta el día de hoy. Con las gasolinas se nos dio un piso tarifario que creo que más allá de 10 GATS municipales lo acogieron, mientras que el resto dijo que no. Entonces, mire usted las condiciones en las que se debate el transporte público. Ejemplo, el de Guayaquil, que con 25 centavos de dólar que tiene como costo del pasaje, el alcalde quiere que el bus tenga aire acondicionado, tenga wifi y todas las comodidades del caso, cuando los compañeros con los vehículos que ellos mejoraron en el 2017, 2018, que quedaron parados por la pandemia y desde entonces las deudas les abordaron y no han podido reactivarse, les obligaron a renegociar esos créditos, la banca privada, hasta el año 2030. Yo personalmente le entregué en manos del presidente Lazo una carpeta completa de la renegociación de créditos de los compañeros transportistas del Guayas, que solamente de intereses terminaban pagando más de $100.000.
Ok. Entonces, un transportista así condenado a la quiebra. Yo creo que esas escenas no van a volver a repetirse, no pueden volver a repetirse. Nosotros guardamos fe de que este gobierno está entendiendo la importancia del sector de la transportación, no porque nosotros hayamos aceptado las compensaciones, porque sí, nosotros le estamos apostando al país. El transportista una vez más demuestra que no pensamos simplemente en buscar un pretexto y caotizar el país. Yo Ahora, creo que si en este momento paralizamos el transporte no está reactivado, el transporte está en crisis. Si paralizamos la actividad transportista, día que no enciende su motor, día que no genera ingreso, día que no tiene recursos para su familia. Pues nosotros tenemos que pensar dos veces, nosotros no somos burócratas, nosotros no vivimos de un sueldo, no tenemos 13º, 14º, nada. 24/7 es la actividad del transportista para poder solventar sus necesidades de su familia, de sus hijos, etcétera. ok, Napoleón. Antes de ir a la pausa, en 2 minutos, por favor. ¿La CONAIE se equivoca al convocar a un paro nacional después de que en el país hemos tenido que intentar levantar la cabeza luego de las protestas del 2019, de la pandemia, de la crisis energética, de las vacunas? Usted citaba al inicio de esta entrevista ese lastre, ese flagelo social. ¿La CONAIE se equivoca? Le pregunto, porque al final ustedes se hicieron a un costado, ¿no? Bueno, yo soy siempre muy respetuoso de las decisiones, en este caso de una organización respetable como la CONAIE. Son sus líderes, son sus dirigentes los que deberán responderle a sus bases y responder a la historia del país. En este caso, nosotros nos responsabilizamos de nuestras decisiones como transportistas ecuatorianos y decimos que le demostramos a este país que cuando se vio la pandemia, los únicos que trabajamos a través de los corredores viales fuimos los transportistas. Cuando se dio el tema de la inseguridad y los únicos que trabajamos en las noches, cuando asaltaban, robaban, extorsionaban para no desabastecer al país en todas sus necesidades básicas, hemos sido los transportistas. Y ahora que el gobierno cree que esta es la salida frente al tema de la inseguridad por la que nosotros luchamos, tenemos que ser consecuentes con esa lucha y estas son las decisiones que hemos tomado. Napoleón Cabrera es el presidente de la Confederación Nacional de Transporte Terrestre en el país. Se pronuncia en torno a la decisión que tomó el gremio de no plegar a un paro nacional a propósito de las compensaciones que ha entregado el gobierno de Daniel Noboa-Sin. Se ha dicho que en esta primera semana un poco más de 200 millones de dólares, que no solo están vinculados al pago de bonos y demás, sino también créditos con tasas preferenciales, entrega de maquinaria agrícola y demás. Esto es El Purgatorio. Vamos a una pausa comercial y volvemos con el segundo bloque. Portoviejo celebra 205 años de independencia y lo festejamos con una agenda llena de cultura, tradición y alegría. Inicia el sábado 20 de septiembre a las 8 de la noche con la elección Reina de Portoviejo 2025 en el Parque Las Vegas, junto a los presentadores Carolina Aguirre y Eduardo Andrade. El martes 23 de septiembre, a las 7 de la noche, acompáñanos en la serenata a la Virgen de la Merced en los exteriores de la Iglesia La Merced. Y el miércoles 24 a las 7:30 de la noche participa en su solemne procesión. El domingo 28 de septiembre a las 10 de la mañana, saborea la tradición en el Festival de la Tonga en San Plácido. El miércoles 1 de octubre a las 4 de la tarde, la alegría llena la avenida Urbina con el pregón octubrino. El sábado 4 de octubre hay concierto para todos en el Parque Central de Chiritos desde las 8 de la noche con Blue Star y Latin Swing. Y Alajuela también tiene su concierto el viernes 10 de octubre con Las Nenas y su orquesta y los Cumbancheros. El sábado 11 de octubre a las 8 de la noche, Portoviejo vive la elección de Reina de Manaví 2025 en el Parque Las Vegas. El viernes 17 de octubre a las 8 de la mañana, las bandas y estudiantes llenan de orgullo a la capital en el desfile cívico por la avenida Urbina. Y a partir de las 8 de la noche, disfruta del tradicional Avenidazo, con 5 tarimas llenas de artistas y orquestas a lo largo de la avenida Manaví para disfrutar toda la noche. Y se extiende hasta el ex aeropuerto con John Briel, Las Damas de Oro y Papaya Dada.
El sábado 18 de octubre a las 8 de la mañana, honra a tu ciudad en la parada cívico-militar en la Avenida Urbina. Y a las 4 de la tarde participa en la sesión solemne en el Bellavista Club. A las 8 de la noche, celebra con el concierto Puerto Viejo le canta a Puerto Viejo en el Parque Las Vegas. El viernes 24 de octubre, concierto para todos en Calderón, a partir de las 8 de la noche con orquesta Rumbaney y orquesta Manaba. Porque cuando se trata de fiesta, sabor y tradición, Puerto Viejo tiene todo. Continuamos aquí en el Purgatorio. Napoleón, ¿cuál es la postura del gremio de la transportación pública frente a esta decisión que se ha tomado en las últimas horas en el Palacio de Gobierno? Finalmente, Daniel Noboa ha emitido un decreto ejecutivo para que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Ha dicho que será de manera directa a través del CNE. Varios constitucionalistas han observado que ese pedido debe, de manera obligatoria, tener el dictamen previo de la Corte Constitucional, pero usted ya sabe que allí con esa Corte los líos no han sido pocos, ¿no? Bueno, yo creo que la Corte Constitucional en esta última etapa ha dado mucho que desear del pueblo ecuatoriano. Hay temas que son básicos, que son indispensables para garantizar vivir en una sociedad con seguridad, con trabajo. Y cuando el gobierno nacional ha realizado algunas consultas a la Corte Constitucional para que le permita generar todas las herramientas jurídicas necesarias para llevar adelante su proyecto político respecto al Ecuador que el gobierno del presidente Daniel Noboa pretende entregarle de trabajo, de desarrollo, de superación, vemos que encuentran una serie de obstáculos. El presidente lo ha dicho por reiteradas ocasiones que se le está boicoteando su gestión. Y así como hay constitucionalistas que dicen que la Asamblea Nacional Constituyente debe pasar previo informe favorable de la Corte Constitucional, también existen respetables juristas que han expresado que la voz del pueblo es la voz del Dios. Y entonces, bajo ese concepto, creo que el presidente de la República toma una decisión valiente y arriesgada. Valiente porque sabe que el pueblo va a respaldar una constituyente. Arriesgada porque a lo mejor sabe que también van a intentar torpedear la misma bajo ciertos conceptos de constitucionalistas que no se compadecen de la realidad que vive el país. El sector de la transportación ecuatoriana, que es uno de los sectores sociales más grandes y productivos del país, pensamos que esa constituyente nos puede dar la luz al final del túnel, porque este país no puede estar dando golpes a ciegas. Yo creo que es la hora y este es el momento decisivo que el presidente nos propone de ir a una constituyente. Y si el pueblo en las urnas se pronuncia que así debe ser, pues deberá acatarse la decisión soberana del pueblo. El pueblo, la voz del pueblo es la voz de Dios, se ha dicho siempre, y yo creo que el número de miembros de la Corte Constitucional, por respetable que sea, no puede estar por encima de la decisión soberana de la mayoría de los ecuatorianos que pretendemos que este gobierno que decidió poner punto final a situaciones como la inseguridad, a situaciones como el incremento del combustible mediante la eliminación de subsidios, lo que está haciendo es romper esa cadena
que nos venía atando desde hace 50 años, en nuestro caso de los transportistas, para venir golpeando cada rato las puertas de los gobiernos de turno para que atiendan a nuestro sector una vez que tomen medidas de subsidios, sabiendo que no nos devolvían el valor real que tiene la transportación. Hoy por hoy se nos va a abrir la puerta más adelante, desde luego, no ahora, ya lo dije, no se incrementará un solo centavo, pero llegará el día en que tengamos tarifas reales y entonces ya no será necesario decirle al gobierno, hey, devuelva a vernos a la transportación. Yo creo que estas herramientas jurídicas que pretende el presidente a través de esta asamblea constituyente va a ser muy valedero y le va a ser de mucho provecho al pueblo ecuatoriano. Y en esa línea nosotros como organización estaremos prestos para brindar el apoyo necesario porque consideramos que las propuestas que está haciendo el presidente son valederas y legítimas en favor de nosotros. Cuando usted habla del apoyo necesario, Napoleón, implica que si llegara a haber algún tipo de obstaculización desde el órgano de máximo control constitucional, se lo digo porque, por ejemplo, la misma Corte informó en un boletín hace pocas horas que ya se han presentado demandas y acciones de inconstitucionalidad en contra de este decreto ejecutivo. ¿Qué pasa si la Corte Constitucional acoge esas demandas, como ya sucedió con las tres leyes aprobadas en materia de seguridad, la Ley de Solidaridad Nacional, de Inteligencia y de Integridad Pública, y detiene la consigna del Ejecutivo? ¿Cuál sería entonces allí el apoyo o el aporte del gremio de los transportistas? ¿Se sumarían a alguna convocatoria en las calles del país, como ya lo hizo el presidente hace varias semanas? Bueno, mire, nosotros hemos participado en las convocatorias del presidente, fundamentalmente, le reitero, por lo que he venido insistiendo en esta conversación, el tema de la seguridad. Nosotros también, a más de ser gremialistas, de ser clasistas, somos ciudadanos ecuatorianos y tenemos derecho a participar en estas actividades de índole político. No está vetado para nosotros. Constitucionalmente estamos habilitados para hacerlo. Estuvimos en Guayaquil hasta hace pocos días justamente respaldando, ¿qué tema? El tema de la seguridad, que es lo que quiere nuestro sector. Pues que acaso no nos conduele el fallecimiento de nuestros compañeros que son vilmente asesinados en las carreteras. ¿Acaso no debemos conmovernos ante la extorsión permanente de la que son víctimas operadoras integralmente compuestas, que tienen que pagar vacunas so pena de muerte? En Guayaquil, ¿cuántos compañeros nuestros han sido asesinados en sus estacionamientos porque el dirigente no cedió a ciertas pretensiones? Este es un clamor ciudadano de los ecuatorianos y entonces el dirigente no tiene que ser solamente para el tema del carro y del combustible, tiene que ser también para los otros aspectos de carácter social que nos garantice una vida digna, una vida justa, una vida con seguridad sobre todo. Ese es el objetivo en el que nosotros estamos trabajando y por eso, como ecuatorianos, vamos a hacernos presentes, porque los transportistas somos también gente que tenemos familia, que tenemos hijos que son profesionales de distintos niveles y por lo tanto estamos plenamente capacitados para decir esto le conviene o no le conviene al Ecuador. Nadie nos puede quitar ese derecho de ser ciudadanos activos en las decisiones que consideremos que son necesarias no solo para nuestro gremio, sino para la colectividad ecuatoriana. Pero no podemos cruzarnos de brazos y ver que se nos está cortando las oportunidades, se nos está frenando las pretensiones del gobierno de ganar esta guerra interna para darle seguridad al país. Y entre ellos, los primeros beneficiarios, porque nosotros estamos 24/7 expuestos a este tema, obviamente el sector de la transportación ecuatoriana. Yo creo que nuestra participación va a ser inmediata y lo haremos con nuestros compañeros, socializaremos con ellos los temas para que estén debidamente empapados y sepan para qué vamos a salir a desfilar y a participar para reclamar el respaldo total a una asamblea constituyente
que busca el bienestar de todos los ecuatorianos. Bien, agradecemos la comparecencia de Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación Nacional de Transporte Terrestre del Ecuador. Ellos han decidido no sumarse a ninguna medida de hecho tras un plan agresivo de compensaciones que ha tenido el presidente Daniel Noboa tras la eliminación del subsidio al diésel. Además, exigen mayor seguridad, que controlen las vacunas, las extorsiones, los secuestros, los asaltos en los anillos viales del país, pero luego de esa eliminación del subsidio también un sistema justo de precios a través de las bandas. Napoleón, muchas gracias por haber atendido esta entrevista. A usted, muchas gracias. Igualmente con ustedes, hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Que es muy importante lo que ha hecho esta vez el municipio de Puerto Viejo, que habernos dado la oportunidad de poder representar la ciudad con todos los productos que tenemos aquí en una feria tan importante como es la feria en la ciudad de Miami. Esto es un paso para estar en una de las ferias más grandes de alimentos y bebidas en Estados Unidos y felicito a Puerto Viejo por tener esta visión futurística donde van a ver los frutos muy pronto y felicito a los empresarios que han decidido estar presentes y como ecuatoriana me llena de orgullo. Felicidades por esta idea. Entonces creo que me voy feliz porque la verdad que tienen demasiado buenos productos y me siento orgullosa de que sean del Ecuador.